¿Cuál es la palabra que queremos identificar? Está allí en lo que fue nuestra lectura bíblica, y me gustaría que todos los que tienen su Biblia puedan abrir su Biblia en Lucas capítulo 22. Allí fue nuestra lectura bíblica, Lucas capítulo 22, y vamos a identificar cuál es la palabra que en esta mañana hemos de estudiar. Lucas, en el capítulo 22, versículo 31 y versículo 32. Lucas capítulo 22, 31 y 32, dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La palabra que vamos a estudiar en esta mañana es la palabra que Jesús usa como zarandeo. ¿Cuál es la palabra, hermano? Zarandeo. Siendo esta palabra, nos concentraremos allí. Vamos a ver quizás algún otro texto, y el mismo texto en otro de los evangelios que conforman el conjunto de las palabras de Cristo, en un lenguaje diferente en otro de los evangelistas, lo vamos a ver. Y también quizás algún texto o alguna forma en que esto es visto por la hermana White y también por el Antiguo Testamento. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos permita, al estudiar su palabra, crecer en esta mañana. Oramos. Señor y Dios, Padre eterno, en esta hora queremos seguirte dando gloria y honra. Gracias, Señor, por la iglesia de la misericordia. Tú la has dotado de ricos talentos. Gracias por los niños en las flautas. Gracias por las niñas en el violín. Gracias por los jóvenes en la guitarra. Y gracias por el maestro del piano. Gracias, Señor, por los jóvenes que cantaron y nos permitieron alzar nuestra voz en alabanza a ti. Aquí estamos todos reunidos, congregados, con una sola finalidad: que tu nombre sea glorificado. Nos gozamos de estar en tu presencia en este sábado. Nos gozamos que tú hayas descendido a visitarnos este sábado. En este momento queremos escuchar tu voz. Queremos que nos hables, Señor. No importa el mensaje, háblanos. No importa, Señor, que te refieras a alguien en particular, háblanos. No importa, Señor, que toque quizás algunas cosas muy sensibles, háblanos, Señor. Aquí estamos, queremos escucharte. No podemos salir de tu iglesia, enfrentarnos a una nueva semana sin escuchar tu voz. Queremos que tu palabra sea pan, mi Señor. Queremos que tu palabra sea agua y nos dé suficiente fuerza para continuar avanzando. Queremos que tu palabra sea dirección, que nos guíe hasta el reino de los cielos. Padre, abrimos tu palabra en esta mañana, porque queremos y confirmamos, queremos escuchar tu voz. La abrimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Miren, mis hermanos, la palabra zarandeo utilizada por el Señor, a veces cuando uno dice voy a tratar una palabra, hay mucha gente que se asusta porque la buena teología consiste en buscar esta palabra en el original y entonces decir cómo se dice en el original y luego decir cuánto significado en el original tiene. En el caso de nuestra palabra no necesitamos ir al original. Estamos hablando de una tarea que es común en todas partes, de un proceso. Estamos hablando de la palabra zarandeo, específicamente como Jesús la usa, utilizando bajo la base del trigo. Se está refiriendo a un proceso, a una tarea que se hacía ¿con qué? Con el trigo. De pronto, cuando alguien pues trabajaba el trigo, tomaba el trigo, lo molía, y el proceso de moler el trigo consiste en separar las cáscaras del trigo y separarla del grano. Entonces, ¿qué era el zarandeo? ¿Qué era el zarandeo? Díselo al que está a tu lado. Después que se hacía este proceso, ¿en qué consistía el zarandeo? Quiero verlo diciéndoselo al que está al lado para que avancemos el tema. Y voy a ganar 15 minutos si usted se lo dice al que está al lado. ¿Qué era eso del zarandeo? El trigo, la paja. ¿Qué pasaba cuando se zarandeaba? Ya todo el mundo aquí lo sabe. ¿Usted lo sabe? Ya lo sabe. Ya lo sabe. Yo quisiera decirle a algunos, quizás porque estaban un poquito retirados, que el proceso era ese. Una vez el trigo estaba procesado, había sido triturado, había sido separada la paja, ahí mismo en el mismo trigo, pues entonces era llevado allí a la triba, que es exactamente lo que nosotros también en un buen dominicano le decimos la zaranda, para que entonces, siendo sacudido el trigo, lo que es paja, ¿qué hacía?
volaba. Y lo que es trigo, ¿qué hacía? Quedaba allí y entonces se limpiaba el trigo. No hay una cosa más difícil que encontrar algún trigo sucio. Las mujeres pueden decir eso. Ay, cuando uno está comiendo habichuelas y se encuentra una piedrecita ahí, hermano. Es difícil, ¿sí o no? Mire, mi hermano, y más cuando uno está comiendo habichuelas buenas, ¿no? Y que usted muerde allí con más ánimo el último bocado. Eso realmente no es fácil. Pues ese era el proceso era limpiar, el proceso era que todo quedara limpio. Jesús usa esta palabra y es mencionada en el Nuevo Testamento en virtud a lo que los discípulos se enfrentarían, en virtud a que los discípulos pasarían por un proceso en el cual serían zarandeados. ¿Qué es zarandeado en el cristiano? Su fe. ¿Cuál es el trigo del cristiano? La fe. Nuestra fe debe pasar por un proceso en el cual sea purificado. Ok, vamos a llegar a conclusiones. Zarandear no es más que un conjunto de pruebas por el cual pasa el cristiano para que entonces su fe sea limpiada, sea identificada, para que entonces su fe, el oro, pueda brillar, hermano, y entonces podamos decir realmente en qué pies estamos parados. Miren, la hermana White es muy fuerte con relación a lo que tiene que ver con el zarandeo. Y hay algunas citas de la hermana White que a mí me gustaría mirar. En el libro de Dentro de los Últimos Días, en el libro de Conflicto de los Siglos, la hermana White nos está hablando acerca de que viene un zarandeo, pero que también la iglesia regularmente, constantemente, el cristiano está en un proceso de prueba, y que en este proceso de prueba se puede identificar también con la imagen del zarandeo. El cristiano es sacudido, el cristiano es de una manera u otra llevado para aquí y para allá, para que lo que es paja vuele y su fe permanezca. El apóstol Pablo, al final de sus días, él había dicho que había pasado por una zaranda. Él había dicho en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, él había dicho: yo he peleado la dura batalla, he acabado la carrera, pero también dice: he guardado mi fe. Es decir, él dice: mira, yo he pasado mucha, pero mi fe ha permanecido. ¿Cuántos dicen amén? Según la hermana White, este proceso que está para llegar para la iglesia es un proceso mediante el cual el Señor ha de limpiar su iglesia. Un proceso mediante el cual será sacudido los quiciales del pueblo de Dios. Yo quiero que veamos, por ejemplo, que la hermana White dice en el libro de la Educación, en la página 148, el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a quién, a Dios. ¿Es fuerte eso, sí o no? Debe haber un proceso de zarandeo. ¿Saben por qué yo le estoy hablando de esto, hermano? Porque quizás usted escuche personas que dicen que en la iglesia esto no se sabe, que los pastores ni siquiera saben que eso está escrito. Sí, hermano, lo sabemos. Y sabemos que es serio. Quiero leerle alguna cita más seria todavía. Joya de los testimonios. La hermana White dice: el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojarasca fuera de la grey del Señor. ¿Avienta cuánto, hermano? Multitudes. Hermano, dice en testimonio tomo 1, yo traje uno de los testimonios aquí, pero el testimonio tomo 1, yo sé que muchos aquí tienen los testimonios. En la página 379 dice: vi que ahora nos encontramos en el tiempo del zarandeo. Satanás está obrando con todo su poder para arrancar a las almas de las manos de Cristo y hacer que pisoteen a los hijos de Dios. Un ángel repitió lenta pero específicamente estas palabras: ¿cuánto más terrible suponéis que debe ser el castigo del que ha pisoteado al Hijo de Dios y ha considerado impuro la sangre del pacto con la que fue sacrificado y ha despreciado el espíritu de la gracia? El carácter se está desarrollando. Los ángeles de Dios están pesando el valor moral. Dios está probando su pueblo. ¿Son importantes estas citas, sí o no? Miren, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de zarandear, se hablaba de juicio. ¿De qué se hablaba?
Cuando la palabra zarandear fue usada en el Antiguo Testamento, siempre fue usada bajo el contexto del juicio. Y es por eso que en este momento me gustaría ver una cita del Antiguo Testamento que está en el libro de Amós. Ve conmigo allí, Amós. Esa cita es fuerte, hermano. Trate de leerla un día que no sea sábado para que no pierda la paz. Porque es fuerte, es bien fuerte. Sin embargo, en medio de esta cita, hermano, hay una palabra, miren, poderosa. Algo que me ayuda a hablar con fuerza de lo que le estoy hablando. Algo que tiene que confirmar tu fe en el nombre del Señor. Dice Amós, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 8. Le digo, es un capítulo fuerte, es bien fuerte el capítulo y quizás algunos puedan sentirse amenazados con este texto, pero miren allí. Amós capítulo 9, versículos 8 y 9 dice: ciertamente los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo borraré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Versículo 9: porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, sin que caiga un granito en la tierra. Amós habla acerca del Dios que un día ha de no tolerar el pecado. Amós habla acerca del Dios que un día limpiará su iglesia, pero también habla del Dios que afirma: no se me va a caer un solo granito. Amén. Hermanos, ¿cuántos dicen amén? Amén. No. El Dios que limpiará su iglesia. Tú vas a escuchar gente que te hablen acerca del zarandeo, que si tú escuchas este tema, tú te sales de la iglesia. Y dice: pero qué cabeza que viene a buscar el Señor, le vamos a mochar la cabeza. Y tú cuando escuchas un tema así, tú dices: ya está mochada la cabeza y no me da cuenta. Si es cierto, Dios viene a hacer juicio, pero el mismo Dios dice: a mí no se me caerá un solo granito de trigo. Hermano, eso me confirma en la fe. Yo sé que estoy en una iglesia que en un momento tendrá que ser limpiada. Yo sé que estoy en una iglesia que en un momento el Señor sacudirá. Pero yo sé que en el Dios que he creído es el Dios que me sostendrá. ¿Saben qué, hermano? Cada vez que yo pienso en esta realidad de Dios, pienso en Pedro. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? Al hombre que Dios llamó y que le dijo que caminara sobre el agua. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? ¿Recuerdan a Pedro? Me llama mucho la atención la historia de Pedro, porque hay mucha gente que cuando está en campaña y uno va a visitarlo para sacarle la decisión, lo primero que le dicen a uno: mira, yo no me voy a entregar ahora porque yo siento que Dios me está llamando, pero yo temo salirme o caerme o fallar. Y yo siempre le recuerdo la historia de Pedro, porque en la historia de Pedro resulta que Pedro le dice a Jesús: Señor, si tú eres, manda que yo camine por el agua. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús le dijo ¿qué? ¿Quién fue que le dijo? ¿El pastor Polanco? No. ¿El pastor Lené? No. ¿El anciano de esta iglesia? No. ¿El coro de alabanza? No. ¿Quién fue que le dijo que venga? Jesús. Hermano, fue Jesús. Y entonces yo le digo a la persona: imagínate al otro día en el periódico de esa ciudad, que salga en el periódico en primera plana: Jesús llamó a Pedro y lo dejó ahogar en el medio del mar. Nada más cierra los ojos, chino, como decimos nosotros, un poquito, y piensa. El Señor llama a Pedro y lo dejó hundir, que se hunda porque tú tienes poca fe. Eso es lo que dice el texto. Pedro falló, flaqueó, se iba a hundir, pero ¿qué dice la Biblia? El Señor estaba ahí para gloria a Dios. La Biblia dice acerca del zarandeo. El tema del zarandeo es un tema de juicio, pero real y ciertamente el tema del zarandeo también es un tema de confirmación. Amén. En los vientos de este mundo, en las pruebas de este mundo, tú tienes un Dios que es tu roca firme. Amén. En los momentos más difíciles tú tienes que asearte de aquel que te puede sostener. Amén. Hermano, no puedo terminar sin decirte exactamente el contexto de lo que vinimos a hablar. Resulta que Jesús le habló a Pedro y a los discípulos del zarandeo en un contexto sumamente interesante, específicamente momentos antes de que los discípulos serían zarandeados. Yo voy a hacer una pregunta: ¿Dios zarandea? Voy a hacerlo al revés. ¿El diablo zarandea, hermano? ¿El diablo zarandea? Yo creo que debe ser un rotundo, sí, ¿verdad? Porque si estamos hablando de pruebas y si estamos hablando de dificultades, de tentaciones, de cuantas cosas, pues ese es un experto en ese asunto, ¿no? Él no pierde tiempo, ¿verdad? Pero otra pregunta sí debe ser: ¿y Dios zarandea? Dios zarandea. Zarandea Dios.
Yo quiero decirle que sí. Por ejemplo, cuando el joven rico se encontró con Jesús, fue zarandeado. El joven rico era aquel cristiano que él los mandamientos se los sabía todo. Y se lo dijo a Jesús: mandamientos, los mandamientos yo conocía de mi niñez. Es más, si tú y yo nos medimos, yo soy más cristiano que tú. Yo sé más que tú, yo tengo más que tú, yo sé mandamiento y mandamiento yo guardo. Y entonces las mismas palabras de Jesús zarandearon a este muchacho. Pusieron a prueba su verdadera fe. Una preguntita le hizo el Señor, o una petición: vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y tendrás tesoro ¿con quién? Conmigo. Y entonces la verdadera fe salió a flote. ¿Qué dice el texto? Que este muchacho triste se fue, porque era ¿qué? Muy rico. Ahora hay una diferencia entre el momento en que la misma palabra de Dios me zarandea y el momento en que el diablo me busca para zarandear. Por ejemplo, el mismo Job fue tentado, fue pasado por la prueba, por el crisol de la prueba, pero allí estaba Dios diciéndole a Satanás: mira, tócale la piel, pero no lo toque más profundo, que ese es mío. ¿Bajo el permiso de qué? De Dios. Cuando el enemigo trata de ponerte la prueba, no te la pone para que tú purifiques, te la pone para cortarte la cabeza. Ahora tú tienes un Dios que te defiende. Amén. Si en algún momento sientes que la palabra del Señor te está poniendo a prueba, hermano, sigue el consejo. Amén. No sea orgulloso, sé como Juan cuando le preguntaron: ¿y tú conoces esta multitud? ¿Qué dijo él? Bueno, Señor, yo no sé quiénes son, tú conoces todo. Sé sencillo como fue el mismo Pedro cuando le dijeron: Pedro me ama, Pedro me ama, Pedro me ama. En otros momentos Pedro hubiese dicho: yo sí, yo te conozco, yo esto. Pero al final de la historia de Pedro aprendió a decir: no, Señor, tú me conoces y tú sabes todo. Si el Señor te zaranda, ponte en su disposición. Amén. Ponte en su mano y dile: Señor, ayúdame a entender. ¿Cuál fue la etapa donde los discípulos fueron zarandeados en este proceso? Miren, hermano, tenemos que leer el mismo contexto de Lucas, pero no en Lucas, sino según Mateo. San Mateo capítulo 26, versículo 1 en adelante, nos está hablando de qué era lo que estaba pasando en el momento en que el Señor le dice a Pedro: mira, Pedro, tú has sido pedido para ser zarandeado, pero yo he orado por ti y por los discípulos para que su fe no falle. Desde el versículo 30 de Mateo capítulo 26 nos habla el mismo contexto en que Jesús habló con Pedro en Lucas, pero según Mateo, otro evangelista. Dice Mateo capítulo 26 versículo 30: después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33, importantísimo. Respondió Pedro, el que salía de primero, y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando leímos que Jesús le dijo a Pedro, según San Lucas, Pedro le dijo: Señor, por ti yo muero. ¿Cuáles fueron las palabras de Pedro? Sí, yo muero. Ahora Pedro le dice al Señor: mira, Señor, aunque todo el mundo salga corriendo y todo el mundo se escandalice, yo no me escandalizaré de ti. Cuando yo era un muchacho en el club, en la iglesia, había una frase muy común en la iglesia. Quizá el profe y otros me ayuden a recordar esa frase. La gente decía: si me sacan por la puerta, entro por la ventana. ¿Recuerdan eso? Si me sacan por la puerta, ¿qué? Y si me cierran la puerta de adelante, entro por la otra. Como adventistas que decían: nadie me saca de esta iglesia, nadie me quita mi fe, nadie me arrebata lo que yo creo. Pero estamos viviendo un tiempo, hermano, donde tenemos adventistas que porque el himnario lo cambiaron, se han salido de la iglesia. Ahora es que la superpone, aquí es que yo le dije: no voy a hablarles para agradarle hoy. Hoy no, otro día me invitan y vengo con un mensaje de agradar. Mira, dijo Pedro, aunque todos se escandalicen,
yo permaneceré. Mira, Señor, mi vida la daré por ti. El Pedro espontáneo, el Pedro crecido. Ahí le dijo el Señor: Pedro, Pedro, el enemigo me ha perdido a ti para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Mire, el zarandeo de Pedro y los discípulos fue sencillo, específicamente el de Pedro. La hermana White, en Palabras de Vida del Gran Maestro y en el Deseado de toda la gente, dice que la pregunta que le hicieron a Pedro fue muy sutil. ¿Fue muy qué? La preguntita de Pedro fue la siguiente. A Jesús lo toman, lo apresan, lo llevan al patio, y dice que cuando Pedro está por ahí escondidita mirando, le hicieron una preguntita que salió de la nada. Fue simple: tú eres uno de ellos. Esa fue la preguntita. Miren, a veces cuando yo miro lo que Jesús le dice a Pedro y compara con el zarandeo, y miro lo que pasó con Pedro, a veces pienso que ese no fue el zarandeo de Pedro. Sin embargo, le quiero decir que sí. Porque, pastor, pero el zarandeo no son rebeliones fuertes. Zarandeo no es que me batan para allá y me batan para acá. ¿Cómo es posible que una simple pregunta haya tumbado la fe de Pedro? El texto dice que Pedro primero dijo: yo no lo conozco. Después el texto dice que se rió de Jesús. ¿Y usted sabe qué fue lo tercero que Pedro hizo? Dijo malas palabras. A ese yo no lo conozco. ¡Wow! Pero ¿cómo que una preguntita remedió a Pedro de esa forma? ¿Cómo es que una brisita puede llevarse a tantos? ¿Cómo es que un vientecito se levanta y sopla y de pronto hay gente encampanado, volando por los aires? Hay que mirar el contexto de lo que estaba pasando con Pedro y los discípulos para llegar a la conclusión por qué la simple pregunta fue suficiente zaranda para tumbar la fe de Pedro. Hermanos, 3 cositas y con eso terminamos. 3 cositas estaban pasando en la vida de los discípulos. 3. Vamos a Mateo, a Lucas, perdón, otra vez. Lucas 22. Escúchenme, pero ustedes van a ver. 3 cositas estaban pasando allí. Lucas capítulo 22. Hemos venido a crecer, hermano. Hemos venido a mirar esto. Y yo quiero que salgamos de aquí fortalecidos en el nombre de Jesús. 3 cositas. Lucas capítulo 22. Ahora, para mirar el contexto de Lucas 22, tendremos que ver el versículo 24. ¿Qué era lo que estaba pasando con los discípulos? Que a la simple pregunta, Pedro negó. Cuando los soldados vinieron y atraparon a Cristo, dice que salieron corriendo el resto de los discípulos. Hubo uno incluso que lo agarraron por el vestido. ¿Y qué pasó? Le dejó la ropa ahí y se fue huyendo. Hermano, eso fue un corredero fuerte. Es decir, ahí había gente que todavía lo están buscando, a ver por dónde anda. A mí me cuentan que antes se hacían unos dramas en la iglesia y que de pronto la iglesia estaba bien organizadita y entraban unos soldados con armas largas y decían: ¿quiénes son cristianos? Y hermano, me dice que algunos todavía lo andan buscando, que salían por la ventana, que no había forma de atraparlo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el contexto que probó tanto la fe de los discípulos? Miren, hermano, versículo 34 te va a hablar claramente. Versículo 24 del capítulo 22. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero yo no voy a seguir leyendo, te lo voy a decir claramente. Los discípulos no habían entendido. Todavía antes de que a Cristo lo apresaban, ellos no habían entendido. Hermano, cuando se sacó la primera galleta y se la dieron a Cristo, ya algunos dijeron que espérate. Porque y este no es el que va a acabar con todos los romanos. Y le están dando galletas. No, espérate, déjame yo poder. Los discípulos, ¿qué, hermano? No habían entendido, no comprendían el ministerio de Cristo. Por eso Judas, cuando vio que la mujer vino con un perfume muy costoso y lo derramó a los pies de Jesús, Judas le dio un frío en el alma. Dijo: ay, mi madre, pero con ese dinero hubiésemos alimentado muchos pobres. ¿Había entendido Judas? No. El mismo Pedro, el Señor tuvo que enseñarle de una manera muy
drástica. La primera vez que Jesús hizo un milagro para su propia conveniencia, e incluso muchos teólogos dicen que ese no vale, que ni ese cuenta. Fue la vez que para pagar los impuestos, Jesús le dijo a Pedro: ve y pesca un pez, y en el vientre del pez habrá una moneda, y con esa moneda ve y paga los impuestos que nosotros debemos. Hay gente que dice que ese no cuenta. Yo también digo que no cuenta. Porque si tú analizas el milagro, no fue para beneficio de Jesús. Mis hermanos, el milagro fue para Pedro. A Pedro lo atraparon. Jesús entró con la caravana y a él lo atraparon atrás en la puerta. Y le dijeron: Pedro, aquí todo el mundo paga impuesto y tu maestro no paga impuesto. Y a Pedro se le borraron las rodillitas, se le pusieron hermano así de bailando. Pedro sabía que todo profeta no pagaba impuesto. Pedro sabía que los profetas pasaban por los lugares sin pagar impuestos, estaban exentos de impuestos. Pedro no se dio cuenta que estaban probando la validez de su maestro, y Pedro se asustó. Y cuando Pedro fue donde Jesús diciéndole: mira, Señor, no están cobrando impuestos, el Señor le dice: Pedro, pero tú eres el primero que tenía que decirle quién soy yo. Pues para que tú veas quién soy yo, vete al río. No para ellos, no fue por la moneda, fue por Pedro. Ve tú, y tú mismo toma un pez, y tú mismo saca el pez, y encontrará la moneda, y tú la pagarás. Yo me imagino que cuando Pedro atrapó ese pez, cuando abrió el vientre del pez, las lágrimas salían a borbotones. Se daba y decía: he fallado, he desconfiado de mi maestro. Yo debí defenderlo en la puerta y decir: si Elías no pagó, mucho menos Cristo, que es su Padre. Gloria a Dios. ¿Entendieron, hermano? Amén. Los discípulos no entendieron. Hermano, hay gente que no entiende. Tenemos gente en la iglesia que no entiende. No ha entendido que esta iglesia, hermano, existe para predicar el mensaje. No hemos entendido todavía, y estamos discutiendo que esto, que cambiaron aquello, que si hay. No hemos entendido. Miren, hermano, yo le voy a decir algo. Para mí sacarme de esta iglesia, hay que borrar el capítulo 10 de Apocalipsis. ¿Qué hay que hacer para que yo salga de esta iglesia? Yo quiero ver las manos de los que entienden el capítulo 10 de Apocalipsis, donde el ángel le dice a Juan: cómete el librito, en la boca será dulce y en el estómago será malo. ¿Cuánto entienden ese capítulo? El que no lo entiende, ya los ancianos de la iglesia ya saben. Hay que dar ese tema. ¿Por qué del gran chasco? ¿Cómo se muestra en el capítulo 10 de Apocalipsis el gran chasco? ¿Cómo se muestra en el capítulo 10 el llamado que se le dice a Juan: levántate, profeticemos otra vez? ¿Cómo la organización adventista es profética? Ay, hermano, hay que borrar ese capítulo para yo ir. Cuando borren el capítulo, entonces yo me voy para otra iglesia. Hermano, hay que borrar el libro de la hermana White que dice mayordomía cristiana, para yo empezar a dar diezmo a otra gente y a darlo por ahí. A mí hay que borrar ese libro y borrarlo y quemarlo todo. Porque mientras yo tenga ese libro y entienda que la hermana White es inspirada, hermano, a mí hay que matarlo. Que se lo cojan otros, cójaselo. Usted se lo coge y usted se pierde. Pero yo lo llevaré al alfolí que el Señor ha indicado. Amén. Pero hay gente que no ha entendido. Los discípulos no entendieron. Por eso cuando se zafó la primera galleta, hermano, todo el mundo salió corriendo. A Jesús le dijeron: ¿y tú no eres que destruye el templo en 3 días y en 3 días lo construye? Hermano, ¿quién estaba hablando? ¿Un sabio o un ignorante? Pero con vaca blanca, hermano. Con vaca y todo, y le dice de allá arriba, eso fue ensayado en la casa, hermano, estudiando un mes entero estudiando esa palabra, para pararse frente a la cruz y decirle: y tú no eres el que destruye el templo en 3 días. Oye, eso era lo que traducían la ley. Pues ahora, si tú puedes con el templo, bájate de ahí. ¿Habían entendido? No. ¿Qué era lo que Jesús decía del templo? Díselo al que está a tu lado, díselo al que está a tu lado. ¿Qué significaba eso? Yo destruyo el templo y en 3 días lo reconstruyo. Díselo. Corre. Sí. Hablando de su pueblo. No estaba hablando del edificio ese. Estaba hablando de él mismo, que al tercer día, ¿qué? Resucitaría. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
El pobre era que un ignorante, el que había dicho eso y creía que estaba diciendo la última Coca-Cola del desierto. Número 2, ¿qué otra cosa estaba pasando con los discípulos que fueron zarandeados con una palabra tan simple? Miren, en el mismo contexto, y esto sí es lindo, esto es maravilloso. Jesús está hablando con los discípulos en el contexto de la cena del Señor. La cena del Señor ya los discípulos la conocían, quizá no con la misma dirección que Cristo le dio cuando participó con ellos y le anunció que no participaría más hasta que participe con ellos en el reino de Dios. Pero había algo que Jesús estaba instituyendo allí que ellos no conocían en esa misma esencia. ¿Saben cuál era? El lavamiento de los pies, el rito de humildad. La segunda cosa que los discípulos tenían, hermano, es que eran 12 generales. ¿Qué es lo que eran, hermano? 12 generales. Y quizás tú digas, no, pastor, no tanto así. Yo quiero que tú mires los 12 generales. El Señor prepara una cena y lo invita. Y llegan temprano. Mateo dice el texto que se organizó todo y Judas tenía el orden de querer el dinero y todo se organizó. Cuando llegaron temprano se sentaron los 12 generales, todo más hinchado el uno que el otro. Algunos miraban al otro de hombro así, decían Entre ellos se preguntaban, ¿y a quién habrá el Señor alquilado, rentado, a quién le pagará para que nos lave los pies? Porque yo a ese no lo voy a lavar. 12 que, hermano, hinchado y crecido. Yo te estoy hablando del contexto mediante el cual estos hombres fueron zarandeados y con una palabrita se fueron a volar, con una sola. Hinchado uno al lado del otro. Y Jesús lo miraba así. Y ninguno hizo el esfuerzo de nada. La Biblia dice, hermano, y esto es una forma extraordinaria. Para mí Jesús es uno de los grandes predicadores. Cuando yo voy a predicar siempre me imagino cómo Jesús predicaba. Yo vivo eso, yo estudio, yo me como en Cristo, me pienso en Él. Miren, Jesús era extraordinario. Ese no era fácil, hombre. Eso no era fácil. Gloria a Dios. La Biblia dice que Jesús fue y se paró en medio de los 12 generales. Yo creo que tú lo ves en cámara lenta, porque eso es bonito, de en cámara lenta. Jesús se para, los 12 generales están ahí todos hinchados, cada uno al lado del otro, más grande, y no cabían en el aposento. Y entonces Jesús dice que tomó una toalla. Mira cómo Jesús la tomó. Dice el texto así mismo, es descriptivo. Tomó la toalla y se la ciñó. Oiga, mi hermano, el que desplegó el cielo y con su palabra puso la cortina del universo, se tiró una toallita en el hombro. ¡Pah! Sigue pensando, no se queda ahí. El texto todavía es más descriptivo. Los generales están mirando el proceso. Y de pronto dice el texto que el Señor va y busca una poncherita de agua, hermano, el que creó el río en el Génesis, un río que se repartía entre 4, un río extraordinario, el que le dijo al mar, no salga de tu sitio, fue y buscó una poncherita. Increíble, ¿no es increíble, Cristo? Claro que sí, gloria a Dios. No, su forma de enseñar no es poderosa. Amén. Y dice que cuando tomó, entonces ahora sí, hermano, va y se inclina y se pone su rodilla ante los pies del primer discípulo. Hermano, ahí había un brisero porque empezaron a desinflarse todo así. Los que estaban hinchados empezaron a desinflarse. A Pedro le empezó subiendo, escúcheme que voy a hacer la expresión, un pique desde la punta del pie y le fue caminando mientras Jesús iba lavando los pies. Cuando más se iba acercando a él, Pedro se iba incomodando más. Cuando Jesús llegó donde estaba Pedro, Pedro dijo, miren, aquí se acaba esa sinvergüenza. Aquí se prende el asunto. ¿Y qué es Jesús te lavando los pies a nosotros? Y Jesús le dice tranquilamente, pero mira, tranquilo, que es que tú no entiendes ahora. Jesús estaba hablando claro porque Jesús iba a dar toda una tesis acerca del servicio y acerca de cómo se debe servir. ¿Lo iba a hacer sí o no? Sí, está en la Biblia, en Juan 13, hay toda una tesis acerca de la humildad y acerca del servicio que Jesús dio, una tesis extraordinaria que cualquiera de ustedes si la lee va a crecer bastante. Y entonces cuando Jesús le dice, tú no entiendes ahora, lo vas a entender ahorita, y no digo ningún. Y entonces el Señor ahí tuvo que ponerse de fuerte. Le digo, mira Pedro, si tú no te lavas los pies, tú vas para el infierno. Y algunos cuando yo digo eso dicen, pastor, Jesús no le dijo eso. Bueno, hay 2 lugares nada más, hermano. El que no tenga lugar en el cielo
su lugar final va a ser en el horno de fuego. ¿Sí o no? Si tú no te lavas los pies, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. ¿Dónde lo tienes? Entonces Pedro se asusta y digo, no, espérate, Señor, lávame la cabeza y todo. Si tú quieres, yo me meto en esa polcherita, yo quepo sí por el cielo. Y el hermano le dice que ahí el aspecto cambia. Pero estamos hablando de discípulos crecidos. Ay, mis hermanos, tenemos gente crecida en la iglesia. Tú leíste un poquito de salud y temperancia y ahora tú eres más grande que los hermanos. ¿Quién te dijo a ti? El pastor Polanco fue diácono de la iglesia. Yo fui diácono de la iglesia. Y cuando yo vine como diácono de la iglesia, yo recuerdo, 11 años yo tenía. Yo fui director de diácono a los 12 años. Porque habíamos dos diáconos, yo y el hermano Santiago. El hermano Santiago tenía 70 y pico de años. Y yo me río porque yo voy a ver a Santiago en el cielo. Yo era su segundo. Él me mandaba a hacer todo. Él sufría del azúcar y era inválido, ni siquiera se podía parar. Él era el director y yo era el que hacía la acción. Él era el poder como yo era el ejecutivo, ¿verdad? Y era el legislativo. Sí, exacto. Entonces de pronto él me decía, por un día el hermano, un sábado no se levantó más. Eso fue un momento para mí de mucho, porque él se cambió ese sábado. Él tomó su Biblia, tomó su folleto. Yo era muy amigo de Santiago, él y yo éramos muy amigos. Yo siendo un niño, era muy amigo de ese señor. Y un día tomó su folleto, se puso su ropa y todo, pero parece que le dio un poco de sueño y se acostó. Ese día yo me di cuenta que él no fue a la iglesia. Le dije a mi mamá, pero no vino Santiago, qué raro. Me tocó a mí hacer todo solo. Qué raro que no vino Santiago. Y cuando fuimos lo encontramos acostado en su cama con su folleto y su Biblia, bien cambiadito para ir a la iglesia, pero había fallecido. Y entonces yo le dije esa vez al Señor, yo sé que voy a ver a Santiago en el reino de los cielos. ¿Usted se imagina que ahora que fue a la universidad y estudió unos años, que ahora es teólogo y pastor, ahora yo venga aquí a subirme ante todos ustedes y decir, ¿quién dijo? ¿Quién le dijo a ustedes? A veces ustedes van a los frailes, hermano, y tienen que preguntar que quién es el pastor. A mí a veces se me olvida. A mí mismo se me olvida. Fajado con los muchachos en los clubes, donde quiera. Fajado ahí. ¿Y quién es el pastor? Vamos a buscarlo, digo a veces yo. Por ahí tiene que andar sacado. No, hermano. ¿Cómo es posible que tú ahora conociste a algo y entonces tú te subes? Mira, hermano, yo pedí al Señor que me ayudara a no comer carne. ¿Pero por qué, pastor, usted pidió? Porque en mi casa había un picapollo. Había que pedir, ¿sí o no? Claro, hermano, y tenía que ser después que quité el picapollo, porque no vayan ustedes a creer. No vayan ustedes ahora a creer. Dice, Señor, dame la oportunidad, yo quiero. ¿Por qué? Porque si es verdad todo lo que dice la hermana White, que yo puedo ser una persona pasiva, que yo puedo ser una persona que pueda estar mejor contigo, yo quiero, ayúdame. De así esa oración sincera al Señor. Yo le voy a decir algo, el Señor me ayudó. Gloria a Dios. Más de 15 años no como carne. Dios me ayudó, el Señor me dio su fortaleza y ahora yo puedo hacer. Entonces ahora porque yo no como carne, yo voy a estar por encima de él, mirándote a ti de reojo y por encima. Hermano, si tú conociste algo de esta iglesia, úsalo para ayudar al otro. Amén. No para crecerte ante tu hermano. Los discípulos estaban hinchados, crecidos. Lo ultimito que quiero decir, hermano, eran muchas cosas más, pero ya se me fue el tiempo. Es el tercer motivo por el cual los discípulos, con una visita suave, se campanaron. El texto dice específicamente que cuando a Jesús lo apresaron, ellos seguían a Jesús de lejos. ¿Cómo siguen a Jesús? Y esto para mí es sumamente importante. Los discípulos empezaron a seguirlo. El texto no lo dice simplemente porque en ese momento había que estar lejos porque los soldados estaban ahí, no. Hacía mucho los discípulos seguían el ministerio de Cristo. Tenemos personas en la iglesia que siguen el cristianismo de lejos. Tú tienes que meterte. Amén. Antes de tú hablar del director de jóvenes, métete ahí, métete. Entiéndelo, pregúntale a qué hora llegó de la universidad, a qué hora hizo su tarea, pregúntaselo, métete. Antes de tú decir que no hay esto, dile a la tesorera que te explique. Amén. Métete. Cuando tú te metas y tú estés en el centro siguiéndolo de cerca, entonces tú vas a entender. Entonces tú vas a comprender.
3 cosas, hermano, le he dicho. Yo espero que si me van a invitar, te inviten, ¿verdad? Pero 3 cosas le he dicho. Los discípulos no habían entendido el ministerio de Cristo y su establecimiento del reino de Dios en la tierra. Que por cierto, no hay que entender eso. Hay iglesias por ahí que dicen que el reino ha sido establecido. Nosotros también decimos que el reino ha sido establecido, pero hay 2 reinos de Dios y los adventistas predicamos eso. El reino de la misericordia, que es el reino en el cual vivimos, que ya ha sido establecido, y pronto será establecido ¿qué? El reino de los cielos con nosotros. Cuando Dios colocará una ciudad que no será dada a nadie, ni será puesta en manos de hombres, ni ha sido hecha por hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Número 2, los discípulos, hermanos, estaban crecidos. No había servicio, no había humildad. Esta iglesia, hermano, no es para generales. Esta iglesia es para gente humilde. Amén. Esta iglesia no es para personas que tengan apariencia de piedad, que estén crecidos por los méritos humanos. Esta es la iglesia del fariseo que se da en el pecho diciendo: no merezco ni siquiera alzar mi vista ante ti. Esta es la iglesia de hombres y mujeres que todos los días de la mañana tienen que orar, que todos los días del mediodía tienen que orar, porque cuando se van a echar un bocado a la boca entienden: esto no es mío, esto es por la gracia de Dios. De hombres y mujeres que en la noche, antes de acostarse, temblando como lo hago yo, tienen que orar diciéndole: Señor, aquí estoy, he fallado, he pecado, pero tú puedes perdonarme. Esta es la iglesia. Número 3, esta iglesia es de gente que la sigue de cerca. Amén. Que se involucra, que en la caminata no espera que le digan: muchacho, no sabe esa gente, mira, hicieron un desastre, dejaron fundita de agua. No, él está como un poloché del día del joven adventista. Lo compra temprano y se va a caminar con sus jóvenes a ver dónde soltaron la fundita y dice: recoja esa, y se ve que está involucrado, que está ahí, que no viene a la iglesia a decir: mira, oye, mira, no limpiaron la ventana, no, sino que, hermana, cuando toca limpiar, yo vengo a ayudarla. La persona que se involucra. Hermanos, el Señor dice que ha de zarandear esta iglesia, pero ninguno de sus granitos se perderá. Yo soy uno de ellos. Pequeñito quizás, retorcido porque no todos son perfectos, pero estoy allí. Estoy pidiéndole: Señor, mira, todo lo que en mí puede ser fluctuante, es decir, que puede tomar aire, como usted ha visto el helio que le echan a los globos. Hay globos que le echan helio. ¿Y qué es lo que hace ese globo? Sube. Ahora, si usted coge masilla y hace un globo de masilla del tamaño de eso, ¿qué va a pasar con eso? Va a bajar. Ahí yo digo: Señor, todo lo que sea helio en mí, que me haga crecer, quítamelo. Porque yo entiendo que aquí, mientras más crecido tú estés, pues mucho más alto va a subir. Y cuando el Señor decida, de muy alto va a caer. Hay que decirle: Señor, ayúdame a ser tu siervo que te sirva. Hermanos, ¿cuántos quieren hacer esa oración conmigo? Amén. Decirle: Señor, yo quiero ser tu siervo. Si algo he conocido, ayúdame a enseñarlo. Si algo he entendido, ayúdame a darlo. ¿Cuántos quieren decir eso? Si aquí hay alguien, por ejemplo, que dice: pastor, se lo pedí al Señor y ya yo con sopita no cocino. Yo le preguntaba a mi hermana, ¿cómo va a ser? Porque es muy fuerte en eso. ¿Y cuántos años hace que usted no cocina con sopita? Oh, pastor, yo tengo 5 años que no cocino con sopita. ¿Y cuántos años usted tiene? 55. Entonces usted duró 50 años cocinando con sopita. Y ahora usted viene a acabar con todo el mundo. No, mi hermana, deje que el otro pase sus 50 años y un día el Señor le va a decir. Algún día le va a decir: no, hermano, no cocino con sopita. Pero le estoy diciendo. No, hermano, estamos hablando. Aguanta. Si tú adquiriste el conocimiento, busca la manera de hacer crecer a otro. Amén. Llévalo de la mano, ayúdalo. Invítalo un día.
Y dile, ven a ver cómo sabe la comida sin sopita. Cómetela con él, enséñale la alternativa. Y un día cuando me encuentre en la casa escondiendo la sopita, no lo condene. Y hermano, tranquila, en la próxima no la usamos. ¿Cómo me está echando gente de la iglesia con tu cocina con su ¿Quién dijo, hermano? ¿Quién dijo? No pude estar tan crecido. Y esta iglesia número 3 necesita personas que oren todos los días. Una oración sencilla, Señor, perdónanos. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que seamos. Si esa es mi oración en esta mañana, si alguno aquí quiere hacer esa oración conmigo, yo te invito en el nombre de Jesús. Lo vamos a hacer de rodillas. Si tú así lo quieres, vamos a orar de rodillas. Padre eterno, esta mañana hemos pedido al iniciar, queríamos escuchar tu voz. De manera reiterada lo hemos suplicado y tú sabes que tu siervo también. Y nosotros tenemos la certeza de que tú nos has hablado. Si hay alguien aquí que está tan aludido que entienda que solo se habló para él o ella, yo quiero que tú le hagas entender lo tanto que tú le amas. Que ha enviado un predicador y un sermón solamente para hablarte. Si hay alguien aquí que se siente en la multitud y dice, yo también he sentido que Dios me habla, que tú le digas a la iglesia de la misericordia, ustedes son cada uno como un granito de trigo, que en las manos de Dios está seguro. Padre, que hay personas pasando por pruebas. Los vientos tormentosos del enemigo están soplando en los hogares, están soplando en los jóvenes, están soplando en nuestras iglesias. Pero hoy nos abrazamos a lo que dice Amós 9:9. Ni un solo granito caerá. Ayúdanos a hacer en ti el trigo precioso. Ayúdanos, Señor, a quitar todo lo que en nosotros nos puede hacer volar, nos puede hacer crecernos. Y ayúdanos a ser humildes para tu gloria y tu honra. Padre, la iglesia de la misericordia está de rodillas. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos están de rodillas. Nos hemos unido todos en una misma oración, pidiéndote, Señor, ayúdanos a estar firmes cuando las pruebas vengan. Y permítenos que podamos estar en tu iglesia, en tu redil, cuando tú, oh Padre, un día pregunte, ¿hay fe en la tierra? Que seamos nosotros los que podamos decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que en esta mañana, Señor, ahora al ir a nuestros hogares, tú nos lleves en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.